Muy bien, estamos estudiando un Maimer Hasidus, un discurso hasídico del Rebbe del año Tov Shin Mem Aleph, 1981. Este Maimer, este discurso hasídico, es sobre un versículo, un pasuk, que este versículo está en Ishaya, en el primer capítulo de Ishaya, que es la Haftara, es la lectura posterior, la lectura de profetas posterior a la lllectura de la Torah en el Shabbos anterior a Tisha B'Av. En el Shabbos Parshas Dvarim anterior a Tisha B'Av. Se llama Shabbos Hazoin. Ahora bien, justamente por esta visión, este capítulo de Ishaya empieza la Hazoin Ishayahu, la visión de Ishaya. Ahora bien, ya hicimos una parte del Maimer, entonces yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá para avanzar. El versículo dice Tzion bemishpat tipade veshavea bitzedaka. Traducción literal, Tzion, sea lo que fuera que quiere decir. En general se refiere a Jerusalén, pero vamos a ver que este discurso tiene otra forma de ver las cosas. Tzion con justicia será redimida. Veshavea, que esta es una palabra clave en este discurso, que van a aparecer tres traducciones diferentes de esta palabra. Shavea, la más sencilla, sus cautivos, los cautivos de Tzion. Bitzedaka, con Tzedakah. En general se traduce como caridad. El sentido básico y sencillo del versículo es: bueno, va a venir Moshiach, y Tzion, Jerusalén, que ahora está destruida y que se reconstruya rápido en nuestros días, va a ser redimida. ¿Cómo? Con Tzedakah, con Mishpat, con justicia, y Shavea a los cautivos de Tzion, aquellos que se fueron de Jerusalén con la destrucción del primer Beis Hamikdash, que esto es de lo que estaba hablando Ishaya, el primer templo. Aquellos que se fueron al cautiverio en Babilonia serán redimidos también. Shavea, sus cautivos, Bitzedaka. Bien, este es el versículo. El Rebbe planteó, primero que nada, que Tzion se refiere al pueblo de Israel. Tzion no se refiere necesariamente a la ciudad de Jerusalén, como es el Pshat, el sentido literal, sino que se refiere a todos los Yehudim. Y Shavea, tenemos que entender quiénes son estos Shavea. ¿Por qué acá el pueblo de Israel es llamado con dos nombres diferentes? Tzion y Shavea, sus cautivos. Al fin y al cabo somos todos Yehudim, somos todos iguales, lo mismo. Somos todos la misma cosa. Israel, ¿por qué acá somos llamados con dos nombres? El Rebbe explicó que Tzion se refiere a Ami, mi pueblo. ¿Quiénes son mi pueblo? Aquellos que observan Torah y Mitzvot. Así está escrito en el Maimer. Aquellos que cuidan Torah y Mitzvahs, Mitzuyanim, somos excelentes y fantásticos en Torah y Mitzvahs. Estos son llamados Tzion. Y Shavea, quienes son los cautivos, son aquellos que, en el lenguaje del Maimer, Einam Oiskim Batoira, no se esfuerzan en el estudio de Torah. Estos son Shavea. Y ellos están en cautiverio, en el cuerpo y en el alma animal, y la están pasando, espiritualmente hablando, digamos, mal, porque no perciben a Dios, no entienden a Dios, etc. Y ellos son redimidos con Tzedakah. El Rebbe explicó en términos bien simples por qué aquellos que son Tzion, aquellos que estudian Torah y Mitzvahs, digamos, en términos bien sencillos, los judíos religiosos, son redimidos con Mishpat, con justicia, y porque ellos merecen. Cumplen Torah y Mitzvahs, se portan bien, entre comillas, entonces merecen la redención. Esto es justicia. Pero aquellos que son Shavea, aquellos que son cautivos y que no cumplen, no siguen la palabra de Dios, la voluntad de Dios, etc., la redención de ellos es en forma de tzedakah. No se lo merecen, entonces Dios hace caridad con ellos. Y se preguntó, a pesar de que en realidad el pueblo de Israel entero, todos tenemos que hacer tshuva, tenemos que arrepentirnos para que seamos redimidos, como dice el Rambam. Israel hizo tshuva miyad en nigalin, el pueblo de Israel hace tshuva, inmediatamente somos redimidos. Entonces aparentemente no es que tzedaka, es que tshuva, hace algo. El Rebbe explicó que el concepto de tshuva es tzedaka. El concepto de arrepentimiento y poder estar vinculado una vez más a Dios, esto es una especie de regalo de Dios, una caridad de Dios, que somos capaces y podemos volver al camino a pesar de que nos alejamos. Y esto era el concepto de Tzion bemishpat tipade veshavea bitzedaka. Después el Rebbe hizo una pregunta en el tercer capítulo muy interesante. El Rebbe dice que en Shavea, además de ser cautivos, hay otra traducción. Shavea son aquellos que hacen
tshuva, es decir, retornan. Tshuva no en el sentido de que una persona pecó, entonces tiene que cambiar y retornar. No, no, no. Una persona que se fue a un lugar y ahora tiene que volver. Si uno no está en su casa, tiene que loshuv, retornar. Hashava, shavea son sus retornantes, por así decir. Entonces el Rebbe explicó que son aquellos que retornan, no en cautiverio. Cautiverio es otra historia. El que está en cautiverio necesita ser redimido, está clarísimo. Pero el que retorna no necesita ser redimido. Una cosa es que estás en prisión, bueno, te tienen que redimir, te tienen que sacar de ahí. En Hobush Matir Satzmo, y una persona que está en prisión no se puede liberar a sí mismo. Pero si una persona se fue de viaje, no está en prisión, vuelve cuando quiere volver. Entonces, Shavea, al fin y al cabo, hasta ahora pensábamos que eran personas que no cumplían Torah Mitzvahs, que estaban por debajo de Tzion, por debajo de mi pueblo, que son los que sí cumplen Torah Mitzvahs. Ahora la cosa se dio vuelta. Shavea, aparentemente, son personas que están en un nivel superior todavía a Tzion. Esto es lo que el Rebbe planteó como pregunta, digamos. Y tenemos que entender por qué la redención de aquellos que son Tzion, e incluso el versículo dice Tipade, necesitan redención. Esta gente está en prisión, son Tzion, y necesitan ser redimidos. A ellos solamente tengo Mishpat, tengo justicia, las reglas correctas. Hiciste A, te corresponde A. Hiciste B, te corresponde B, una recompensa de acuerdo al esfuerzo. Eso es Tzion, esos Tipade van a ser redimidos. Pero ya vea aquellos que no están en prisión, aquellos que no necesitan ser redimidos, porque solamente están fuera de su lugar. Para ellos Dios tiene tzedaka. Parece todo al revés ahora. Hasta el capítulo 3, digamos, del discurso todo cerraba. Sion son buenos tipos, a ellos con justicia. Yavea no son muy buenos tipos, a ellos les doy tzedaka. Pero ahora se dio vuelta la cosa. Sion son, no sabemos quiénes son, que de hecho esto es lo que plantea el Rebbe también. Pregunta, ¿quiénes son estos Sion? Shavea son tipos extremadamente elevados espiritualmente hablando. Tzion, esto, justicia, rigor. Shavea, estos tipos que son re elevados, a ellos tengo que darle tzedaka. ¿Por qué plantea el Rebbe? Pregunta el Rebbe, ¿por qué? La clase pasada terminamos, digamos, en la mitad de la explicación. Estamos en el capítulo 4 del Maimer, del discurso, y el Rebbe había planteado la idea de que en la práctica Shavea se refiere a la Neshome, al alma, que está en Shivia, digamos, está fuera de su lugar en el cuerpo, pero no es que esté en exilio. El cuerpo, esto lo vamos a ver más adelante en un minutito, el cuerpo está en Golus, está en exilio. Vivimos en este mundo oscuro. Oscuro quiere decir que no se percibe la presencia de Dios, requiere de meditación y muchísimo trabajo poder captarlo, entenderlo, disfrutarlo, etc. El cuerpo está en Golus, está en exilio. La Neshome no está en exilio. La Neshome está fuera de su lugar. Es Shavea, la que tiene que volver. No como el que está en prisión, que lo tienen que sacar, sino como el que se fue de viaje, que bueno, puede volver. Entonces, el Rebbe explicó esta cuestión hablando de Oirois Vekeilim, que esto es un concepto que aparece en montones de lugares en Kabbalah, en Hasidis, principalmente en Kabbalah del Arizal. Oirois Vekeilim, luces y recipientes. Una de las diferencias entre el concepto de, no es que uno nunca debe pensar, cuando uno estudia Hasidis, Kabbalah, nunca debe pensar que cuando habla de luces es porque hay lamparitas dando vueltas por el cielo y que dan luces de diferentes colores, o cuando habla de Keilim, recipientes, debe haber vasijas dando vueltas por algún lado que reciben luz. No es nada así. Es un peligro enorme materializar los conceptos que uno estudia. Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. No hay luces por ningún lado y no hay recipientes por ningún lado. Son conceptos, son ideas. El concepto de Golus, exilio, oscuridad, falta de percepción de Dios, etc., esto solamente existe en los Keilim. ¿Qué es un Kli? Un Kli es una cosa que se percibe a sí mismo como existente. Un Metzius, yo soy. Esto es un Kli. Este es el concepto abstracto, digamos, un Kli. Lo que en ese caso con Oir, luz, es todo lo contrario. Luz es absolutamente nada por sí mismo. De hecho, la luz percibe, por así decir, la luz no percibe nada porque la luz es una onda, hay una discusión si es una onda o una serie de partículas, no importa la cuestión física, el punto es que la luz no siente nada y no entiende nada. En el concepto de luz, la luz se percibe a sí mismo como dependiente absolutamente de Mo-Oir, de la luminaria. Oir es luz,
Mo'er es luminaria. La luz entiende que depende de la luminaria. Y en el momento que se separa la luz de la luminaria, la luz deja de existir. Y esto se siente, por así decir, en la luz. Como si pudiésemos decir que la luz siente algo, no siente nada. Pero el concepto de luz nos enseña algo que percibe que su existencia depende de su fuente. El concepto de Kli, recipiente, nos enseña algo que, todo lo contrario, se percibe independiente a sí mismo. Yo no necesito a nadie. No necesito a Dios, yo existo, yo soy. Ese es el concepto de Kli. El concepto de luz es bitul, anulación absoluta. Entonces, ¿cómo vemos que no existe golus, exilio, o sea, ocultamiento de la presencia de Dios en el concepto de oir, luz? Porque un poco de luz desplaza mucha oscuridad. En el momento en que hay luz, ya deja de haber oscuridad. Deja de existir la oscuridad, como vamos a estudiar también más en detalle más adelante. Entonces, en el concepto de oir, luz, no existe golus, no existe exilio. En el concepto de Kli existe exilio. Ahora bien, vamos a avanzar en el Maimer, estamos en la mitad del capítulo 4. Esto, digamos, no lo vimos en la clase pasada, a partir de ahora son las ideas nuevas. Ahora bien, similar a esta cuestión es en la idea de Neshama y Guf, alma y cuerpo, que son como Oir y Kli, son como luz y recipiente. Como es sabido lo que dice el reba anterior, que solamente el cuerpo, el Guf, el cuerpo fue enviado al exilio y no el alma. Es decir, que a pesar de que el alma está investida dentro del cuerpo y el cuerpo efectivamente está en exilio, está en Golus, ¿cómo lo podemos ver esto? Abrir los ojos y te vas a dar cuenta que no lo ves a Dios. ¿Dónde está? Hasta al punto tal que Dios libre y guarde. Hay mucha gente que puede pensar que no está y que no existe, etcétera, etcétera. Entonces estamos en Golus, claramente estamos en Golus. El cuerpo está en Golus. Y la Neshome, el alma está dentro del cuerpo, entonces la Neshome también podríamos pensar que está en Golus. Sin embargo, al respecto del alma, no se llama realmente Golus, exilio, ¿no? Y solamente hay un exilio desde la perspectiva del cuerpo que está en exilio. Y la Neshome, el alma que está investida dentro del cuerpo, no está en su lugar. Y necesita retornar, Hashava, Shivia, Shavea, necesita retornar al lugar original en donde estaba antes, como vamos a estudiar ampliamente en este discurso. Entonces, ¿qué es lo que está en Golus? Kli, el recipiente, el cuerpo, que es un recipiente para el alma. ¿Qué es lo que está fuera de su lugar? La Neshama, el alma. Y como dicen nuestros sabios sobre el versículo Ani Yeshana, Belibi Eir, dicen Shira Shirim, el cantar de los cantares, yo estoy dormida y mi corazón está despierto. Y nuestros sabios explican en el Zohar, yo estoy dormida en el exilio. Y sin embargo, incluso cuando estoy dormida en el exilio, la Neshome, mi corazón, el alma, está despierto. La Neshome no está en exilio. Por cuanto el alma es una porción de Dios en lo alto, literalmente, mamesh, ahora vamos a explicar esta palabra, literalmente, ¿qué quiere decir que literalmente? En hebreo, mamesh, quiere decir en serio, es así, mamash, es así. Pero ¿por qué esta expresión está traída al respecto del alma, de la Neshome? En Ioif, que es la fuente de donde sale este versículo, Helek Eloka Mimal, el versículo dice hasta ahí, Helek Eloka Mimal, una porción de Dios, de divinidad en lo alto, punto. El Alter Rebbe agrega en el Tanya la palabra mamesh, literalmente, que se puede traducir como, bueno, en serio, es así, en serio, pero en realidad, como el Rebbe trae acá, ¿qué significa mamesh? Viene de la palabra mamashus. Mamashus significa concreto, material. Es decir, que la Neshome, el alma, está literalmente investida aquí abajo en el cuerpo. Hay una porción del alma que está acá abajo. Es verdad, hay porciones del alma que no, pero hay una porción del alma que está investida, metida dentro del cuerpo mamesh, en un mundo material y físico. Aún así, no deja de ser un Heile que lo cambie mal, una porción de Dios en lo alto, al punto tal que es literalmente, ahora llevándolo al otro extremo, a pesar de estar en el mundo material, al otro extremo, literalmente algo que viene de arriba. Es algo extremadamente elevado. Y es sabida la frase del Baal Shem Tov, que cuando uno toma una parte de la esencia, uno toma toda la esencia. Por lo tanto, incluso después del descenso del alma y su investidura en el cuerpo, con la capacidad y la fuerza del Mafli Lazo, como decimos en el rezo cada vez que salimos del baño,
Roifejol Basar, Dios cura toda la carne, Umafrilas, y se hace maravillas. ¿Qué significa que hace maravillas? ¿Que abre el mar y que trajo las plagas en Egipto? No. Une lo material con lo espiritual. La Neshome, que es algo abstracto, material, espiritual, la une con el cuerpo, que es algo concreto, material, físico en este mundo. Entonces, incluso después de que el alma descendió en el cuerpo con la capacidad infinita divina de unir lo espiritual con lo material, e incluso en el momento del exilio, en que vivimos en una época de exilio, aún así, la Neshama no está en Golus, no está en exilio, porque es un Heile que lo cambia mal, mamesh, viene de arriba, está vinculada con lo más elevado, con lo más profundo, abstracto, etc. Entonces el cuerpo está en exilio, la Neshama no, el alma no. Y de acuerdo a esto podríamos decir que cuando el versículo habla de Shavea, aquellos que tienen que retornar, tienen que volver, digamos, no se refiere solamente a una porción, a un grupo específico de judíos, como habíamos dicho al comienzo, a los que no cumplen Torah y Mitzvot en Shavea. No. Shavea se refiere al alma, que está no en cautiverio, está fuera de su lugar y tiene que volver. Cautiverio era una traducción de la palabra Shavea. Ahora estamos en otra traducción, en volver, en retornar. Entonces se refiere a todas las almas de cada Yehudí, sin excepción. Por cuanto la Neshama, el alma, no está en Golus, no está en exilio, entonces no podemos decir que necesita pedía, necesita ser redimida. El versículo dice, Tzion bemishpat tipode. Aquellos que son Tzion necesitan ser redimidos, están en prisión. Pero aquellos que son Shavea, no, esos no necesitan ser redimidos. Porque tampoco están en prisión. Tienen que volver, pero no están en prisión. Entonces, simplemente entrando en las palabras del discurso, la Neshome no está en exilio. Entonces no se refiere, no tiene sentido decir que necesita ser redimida, sino que aún así necesita retornar. Porque por cuanto el alma está investida dentro del cuerpo, al punto tal que es afectada el alma por lo que ocurre con el cuerpo, si uno está acá, está allá, frío, calor, etc., la Neshome es afectada también a través del exilio del cuerpo. Entonces la Neshome no está en su lugar, está en el lugar del exilio y necesita retornar. Entonces con esto con este capítulo, el Rebbe nos explicó que todavía no entendemos quiénes son Tzion, pero Shavea ahora se refiere a todos los Yehudim, sin excepción. Sin excepción. Ahora bien, quinto capítulo. Es sabido que la intención del descenso de la Neshome, del alma, en el Golus, en el exilio, es Tzorech Aliyah. Y herida Tzorech Aliyah. El descenso es para un posterior ascenso. Es decir, que a través del servicio a Dios en el momento del exilio, justamente por eso existe el exilio, haya una revelación en el futuro por venir mucho más elevada que la revelación que había en la época del Beis Hamikdash, del templo. Porque uno podría preguntar, ya existió el primer Beis Hamikdash, el primer templo, en la época de Shlomo Melech, el rey Salomón, en donde nuestros sabios dicen, Kayamos y Arba Shlemusa. La luna estaba llena, es decir, el pueblo de Israel estábamos en un nivel espiritual extremadamente elevados. Cada uno vivía en paz, bajo su higuera y en su lugar, en el Eretz Israel. Ya llegó la Geule, ya llegó la redención. Y de repente, ¡pum!, nos vamos todos a Golus, estamos en el exilio, cada uno en su lugar, en su mundo, con sus dificultades, etc. ¿Para qué? Si ya tuvimos el sumum, digamos. La luna, entre comillas, ya estaba llena. ¿Para qué bajamos de vuelta? Les explica que hay un Israel, hay una virtud en el Golus, en el servicio a Dios a través del Golus, a través del exilio, a lo largo del exilio, para llegar a un nivel superior todavía, por encima del nivel en el que estábamos, incluso en el primer Beis Hamikdash, incluso en el primer templo. Y esto es como la virtud que hay en la luz por sobre la oscuridad. O sea, no solamente que vamos a estar un poquito más elevados. Por decir una cosa, no existe el espirituómetro, cómo medir espiritualidad. En la época del Beis Hamikdash estábamos en nivel 8 y de ahora vamos a estar en nivel 9. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Sabes qué? Miles de años de exilio. Millones de muertos, y Kedoshim y santos, etcétera, que cosas que pasaron sobre nosotros para subir un nivel. Por favor, ¿sabes qué? Déjame donde estamos. Primer Beis Hamikdash, primer templo, y estamos bien. Tanto lío para esto nada más. Se explica al Rebbe, no entendés. Y vamos a hablar a lo largo de
de este discurso. Es como luz y oscuridad. No es solamente, vamos a elevarnos un poquitito de nivel. Uy, herida Tzore Galía. Descendemos para subir un poquito más. ¡Qué bueno! ¿Sabés lo que me costó? Prefiero quedarme donde estoy. No, me ahorro el esfuerzo. No. Es que estás comparando luz y oscuridad. Son incomparables. Es infinita la diferencia entre uno y el otro. Es decir, a través de la oscuridad se transforma, hay una virtud en la luz misma, que es una luz superior a lo que era antes. Y cuanto más es el descenso en la oscuridad, más bajo la elevación, la virtud de la luz, que surge a través de ese descenso y esa oscuridad, es superior todavía. Y de aquí se puede entender que por cuanto el descenso en el golus, en el exilio, es principalmente en el cuerpo, como mencionamos anteriormente, por lo tanto la elevación en el futuro por venir, que va a ocurrir a través del descenso en el exilio, va a ser principalmente en el cuerpo. Y va a ser superior la elevación en el cuerpo que la elevación que va a haber en el alma mismo en el futuro por venir. Paréntesis, no es el asunto de este Maimer, pero es interesante saber que existe el concepto. Hay una discusión famosa entre Rambam, Maimónides y Ramban, Nachmanides, sobre cuál es el tajlis, cuál es el objetivo final de la redención. Digamos, después de Yemois Mashiach, los días de Mashiach, después de Tchias Ameisim, la resurrección de los muertos, ¿qué es lo último que estamos esperando? ¿Qué se viene? Rambam, Maimónides dice que el tajlis, el final, el objetivo total, absoluto, es un mundo espiritual, en donde no va a haber mundo material, ni cuerpo, ni nada, olvídate. Todo lo que conocemos no va, todo va a ser abstracto y espiritual, sea lo que fuera que es, no lo sé. Esto es lo que dice Maimónides. Nachmanides, el Ramban, que vivió como 100 años después, 150 años después, en España ambos, Ramban dice que no. El tajlis, el objetivo absoluto, es cuerpo y alma acá abajo en este mundo. Y todo el pensamiento hasídico, Kabbalah, etc., seguimos al Ramban. A Nachmanides, por lo menos en este asunto, Ramban mismo era un gran Mekubal, uno de los primeros que escribe abiertamente sobre el tema de Kabbalah, de Jochmas Haemes, la sabiduría de la verdad, etc., en su comentario a la Toira. Sea como fuere, el Rebbe, obviamente, como dije antes, este discurso no es el lugar en donde se habla de este tema ampliamente, está en otro lado, en la mitzvah, en Mitzvah Tzitzis, de Derech Mitzvah, un libro de Tzemach Tzedek. Sea como fuere, acá directamente se asume que este es el Emes, esta es la verdad, lo que dice Ramban Nachmanides. Por eso estamos hablando de que en el futuro, por venir con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, va a haber una virtud superior en el cuerpo, incluso por encima de lo que va a crecer el alma. Porque es el cuerpo el que estuvo en el Golus. Y si es el Golus, si es el exilio el que eleva, es la herramienta de elevación, entonces el cuerpo que se comió, digamos, el exilio, él es el que se va a elevar realmente. ¿Cómo es esto? Esto lo vamos a entender de acuerdo a lo que está explicado en otro lugar, al respecto de la elevación de la neshome, del alma, a través del descenso aquí abajo. En esta elevación del alma, en esta virtud, en este crecimiento del alma, hay dos asuntos. El primero, que a través de Yerida, como dijimos antes, Yerida Tzore Jalía, un descenso es para un posterior ascenso. ¿Qué es lo que se gana aquí? Uno, a través de que el alma está aquí abajo, investida en un cuerpo, hay un alma animal, y aún así el alma sirve a Dios, cumple mitzvahs, etc., se revela en el alma Toike Faiskashus, el poderoso vínculo que tiene el alma con Akadosh Baruj Hu, con Dios. Tan poderoso es ese vínculo que ni siquiera el ocultamiento y dificultades del cuerpo y el alma animal pueden anular, Haz Shalom, Dios libre y guarde, el poder y la fuerza del alma y el vínculo que el alma tiene con Dios. Y no solamente no lo pueden anular, sino que ni siquiera lo pueden debilitar, lo pueden reducir a ese vínculo. Todo lo contrario, el vínculo se revela con muchísima más fuerza cuando el alma baja dentro del cuerpo e incluso en ese lugar cumple Torah y mitzvahs. Los mashpim, cuando hacen farbrengen, reuniones hasídicas con los bohrim, no sé cómo funciona con las chicas, pero con los bohrim siempre se habla de que cuando uno está en la yeshiva, cuando estás entre las cuatro paredes de la toira y estudiando y haciendo avoide y estaban y rezando, etcétera, etcétera, ahí es fácil estudiar, ¿no? ¿Qué otra cosa hay para hacer? Las paredes están llenas de libros y están todos estudiando y el ambiente mismo te lleva y estás dedicado a eso. ¿Sí? Okay. Ahí es fácil estudiar.
pero quiero verte cuando estés casado, y cuando tengas hijos, y cuando tengas que ocuparte de parnasa, de sustento, y una cosa y la otra, y un bebé llora, y tu esposa necesita esto, Hoy veis, y ahora sentate y abrí una página de Gemore. ¿De qué? ¿De qué era la Gemore? Ya me olvidé de qué se trataba. No me acuerdo ni cómo se estudia, ni cómo se abre. Y Hasides, hoy veis, antes del Davenen, Baruch Hashem hago Davenen todos los días. Entonces, cuando incluso en esa situación la persona abre la Gemara y estudia, cuando incluso en esa situación la persona se dedica al estudio de Hasides y antes del rezo piensa y medita, etc., Toike Fiskashus, ahí se revela el verdadero vínculo que hay entre el alma y Dios. Que no hay cosa que lo pueda detener. No hay cosa que lo pueda detener. Has Besharon, Dios libre y guarde, no estoy diciendo que está mal casarse, ni que es malo, ni tener marido, ni esposa, ni hijos. No estoy diciendo esto. En la realidad es que esto te distrae de tener que dedicarte a la parnasa, al sustento, y cómo vas a pagar las cuentas y las cosas que son necesarias, y el nene se hizo encima y hay que cambiarlo, y el otro necesita una zapatilla nueva. Bueno, la cosa de la vida te va llevando. Cuando incluso en esa situación, que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, pero incluso ahí estudias Toira, entonces ahí se revela el verdadero vínculo que hay entre el alma y Dios. Este es un asunto de Yerida Tzerejalía, el descenso para un posterior ascenso. El segundo asunto es que a través del servicio a Dios del alma aquí abajo se genera un refinamiento y la purificación del cuerpo y el alma animal y tu porción en el mundo. Es decir, no solamente uno, por así decir, el alma gana cuando baja aquí abajo, etcétera, y trabaja, sino que el mundo a tu alrededor también es cambiado, se refina. Y la diferencia que hay entre estos dos asuntos es, en el primer asunto, es más fácil verlo en hebreo, después lo traduzco. La virtud de la ganancia en la luz es a través de la oscuridad. A través de que el alma descendió al cuerpo y tuvo dificultades y molestias y problemas, etcétera, etcétera. Esto generó una virtud y una elevación en el alma. Las dificultades mismas son las que generan la elevación en el alma. Y la elevación es que a través de la oscuridad se revela la fuerza de la luz. Que incluso en un lugar oscuro, con una terrible y tremenda oscuridad, esto no impide el vínculo con Dios. Este es el primer asunto. Lo que no es el caso con el segundo asunto, la virtud, el crecimiento en la luz es que la oscuridad, ahora vamos a ver el lenguaje del discurso, la oscuridad se transforma en luz. El mundo a tu alrededor es refinado también. En el primer caso, la Neshome estaba en el nivel espiritual, como dijimos antes, el espiritómetro, no sé, alguna medida de espiritualidad inventada, estaba en el nivel 8 la Neshome. Bajó aquí abajo y ahora la Neshome está en el nivel 9, 10, ok, más alto o infinito, perfecto. ¿Y el mundo a tu alrededor? Yo qué sé, a mí no me interesa. Yo bajé, subí y ahora está buenísimo esto. Baruch Hashem bajé, Baruch Hashem acá estoy de vuelta. Y el mundo no importa. En el segundo nivel, en el segundo asunto, en este descenso por un posterior ascenso, es totalmente otro el Bort. La idea es otra. La idea es, yo bajé, ¿ganaste algo? Sí, gané, es verdad. Pero ¿sabes qué? Todo lo que estaba a mi alrededor, que era oscuridad y problemas y dificultades, se volvió luz. Se reveló la presencia de Dios en cada una de esas dificultades. Pude percibir a Kadosh Baruj Hu creando el mundo entero, físico, material, etc. La luz de la oscuridad, la oscuridad del cuerpo y el alma animal y el mundo se transforman en luz. Y la ganancia es para poder transformar la luz para poder transformar la oscuridad en luz. Esto solamente es Bekoyach HaAsmus. Esta es la fuerza de la esencia misma de Dios, que trasciende las definiciones de luz y oscuridad. La luz es luz. Parece una tontería lo que voy a decir, pero vamos paso a paso. La luz es luz. ¿Cuál es la definición de luz? Gilui, revelación. Como dijimos antes, Dovuk Bamoir está unido a la luminaria. En la luz se percibe la luminaria. Dicho de otra manera, en las cuatro paredes de la yeshiva, ¿qué entendés? Dios. Estás en el medio del rezo y ves a tu alrededor y tenés 200 tipos que están todos con talis y tefilin y todos rezando y todos Rosh Hashanah y el shofar. ¿Qué sentís?
Dios. Elokus, eso es oir. Está todo porque estás pegado a Dios. El get de la definición de Hoyshech, ¿cuál es? Oscuridad, justamente lo opuesto. No se ve a Dios, no se entiende a Dios. Me pasan cosas y no entiendo para qué me pasan. ¿Por qué me pasa? A mí me pasa de todo y solamente a mí me pasa de todo. ¿Y Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo me ayuda? Eso es Hoyshech, es oscuridad. Abrí tus ojos, ¿lo ves a Dios? No. La mayoría de nosotros por lo menos no. Eso es Hoyshech. Esa es la definición de Hoyshech. Ahora bien, ¿cómo transformás Hoyshech en oir, oscuridad en luz? No se puede. La luz es luz y la oscuridad es oscuridad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son infinitamente opuestos. En dos extremos. El Rebbe explica qué es lo que se gana realmente con Yerida Tzorijalía, con el descenso para un posterior ascenso, más allá de las dos formas que entendemos, que la Neshome misma gana, que el mundo alrededor gana y el cuerpo, etc. Qué lindo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente baja este mundo que se revela o que se hace presente, digamos, en el mundo, que genera que se transforme la oscuridad en luz? ¿Cómo puede ser? Si la oscuridad es oscuridad y luz es luz. Esto es Bekoyach Ha'atzmus. Esto es la fuerza de la esencia de Hashem, que trasciende las definiciones de luz y oscuridad. Por completo. Frente a él, Gam Hoyshech lo Yachshech Mimeko, también la oscuridad no oscurece frente a ti. No hay nada, no existe ni la oscuridad ni luz. Y a través de transformar la oscuridad en luz, se revela la esencia misma de Dios. Más aún, a través de esto, de transformar la oscuridad en luz, o sea que la Neshome aquí abajo sirve a Dios, refina el mundo a su alrededor, etc. Esto revela la esencia misma de Dios, que trasciende oscuridad y luz, y eso es lo que transforma oscuridad en luz. Y más aún, a través de esto, justamente se cumple la intención original de, como dice el Midrash, Dios tuvo ganas de tener, bendito sea, una morada aquí abajo en este mundo. Y esto está directamente relacionado con la esencia de Dios, con la esencia misma de Dios. El Rebbe tiene una nota acá que es un poco compleja, muy cortita, un poco compleja, que yo podría saltearla, pero me parece que vale la pena poner un poco el cop, poner un poco la cabeza para entender, si es que podemos o lo que sea. No es que yo no estoy diciendo que yo sí lo entiendo, yo tampoco, pero para poder apreciar quizás qué quiere decir cuando hablamos de Dios, Atzmus, la esencia de Dios. ¿De qué estamos hablando? El Rebbe tiene en la nota que transformar la oscuridad en luz, acabamos de decir que es Koyeja Atzmus. Esta es la fuerza de la esencia de Dios. Como explicamos ampliamente, una cosa es Or, luz, otra cosa es Hoyshech, oscuridad. Viene Atzmus, frente a Atzmus, frente a la esencia de Dios. No hay Hoyshech, no hay Or, no hay oscuridad, no hay luz. Perfecto. ¿Por qué? Porque Atzmus, porque la esencia de Dios no está definida, esta palabra clave, no está definida ni por la luz ni por la oscuridad. Trasciende la definición de luz y oscuridad. Pero hay un problema. La idea de trascender algo, eso mismo te da una relación con esa cosa. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy por encima de A y de B, la C, la letra C está por encima de la A y por encima de la B. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Trasciende la A y trasciende la B. Sí, pero esa es su relación con la A y la B. Viene después de la A y después de la B. Entonces está por encima de ellos, pero es lo mismo concepto. Está relacionada. Similar, el Rebbe tiene muchas siges sobre Shmini, Parsha Shmini, que no tiene nada que ver con nosotros hoy, pero para entender la idea. Parsha Shmini quiere decir 8, el octavo. En el octavo día de la inauguración del Mishkan, ahora no viene al caso toda la historia, pero la Parsha se llama así, octavo. ¿Qué es el octavo? El octavo está por encima del séptimo, claro, sí, pero viene después del séptimo. Está relacionado al séptimo. Solamente puede haber un octavo cuando hubo 7 antes. Si no, no se llama octavo, se llama, qué sé yo, único, no importa. Es otro nombre. Octavo, que está por encima del séptimo, es porque hubo 7 antes y después viene el octavo. Entonces el Rebbe pone en esta nota pequeña que esta virtud, elevación y maravilla de Atzmus, que está por encima de luz y oscuridad, no es realmente Atzmus, no es realmente la esencia de Dios. Hay algo por encima de esto. Porque al estar relacionado con luz y oscuridad de manera tal de poder transformar la luz en la oscuridad en luz,
Entonces, evidentemente tiene una relación con la oscuridad y la luz. Está por encima de la oscuridad y la luz, es verdad, pero tiene una relación. Trabaja con la oscuridad y la luz como el octavo al respecto del séptimo. Está por encima, pero sí, es verdad, pero está relacionado. Lo que no es el caso con el concepto de Dira Betachtoinim, que Dios quiere una morada aquí abajo en este mundo, en el lenguaje de nuestro sabio de vuelta. Nisaba Kadosh Baruj Hu, tuvo ganas Dios de tener una morada en este mundo. Esto es Atzmus, realmente. Por eso el Rebbe, él mismo lo pone en la nota, digamos, o yo lo entendí así de la nota del Rebbe, que primero que nada dice que hay una transformación de la oscuridad en luz. Y después dice, más aún, Dira Betachtoinim, una morada aquí abajo en este mundo. No era lo mismo. Atzmus, Atzmus, la esencia de Dios. Si no, no es lo mismo. Hay otro nivel superior. En otras palabras, y para continuar adelante, cuando hablamos de Dios, realmente Él, ¿a qué nos referimos? No tiene definición. No hay nada que podamos decir sobre Él. Y no hay nada que no podamos decir sobre Él. ¿Es una paradoja? Sí, claro que sí. Pero justamente por eso es Dios. Y por eso no hay ninguna otra cosa, absolutamente nada. Como dice la parsha esta semana, Parshas Veshanan, Ein oid milvado, y no hay otro excepto Él. Ein oid, no hay otro. Diferentes niveles y formas de verlo, sea como fuere. Eso es lo que significa Dios. No hay definición de ningún tipo. Ni siquiera la definición de que es infinito. Tampoco. Eso ya es una definición. Entonces tampoco es eso. Y como está explicado en el Tanya, que la intención del descenso del alma aquí abajo no es para el alma, sino para reparar el cuerpo y el alma animal y la porción del mundo. A través de esto es que se cumple realmente la intención divina de Dira Betachtoinim. Ahora bien, como explicamos, todavía no terminamos el capítulo, pero explicamos que la elevación más alta y más profunda será para el cuerpo, como ya expliqué antes, toda la discusión entre Rambam y Ramban, Maimónides y Nachmanides, etc. Entonces el Rebbe primero planteó esta idea de cuál es esta elevación que existe. Hay dos conceptos en la elevación. Concepto número uno, la elevación del alma por sí misma. Concepto número dos, la elevación del mundo a su alrededor, con toda la avoida, con todo el trabajo que hace el alma. Y así como es esta elevación en el alma, cuando el alma desciende aquí abajo, que la principal elevación es el refinamiento del cuerpo, etc. Esto es mucho más elevado, como dijimos antes, la transformación de la oscuridad en luz. Esto es mucho más elevado que simplemente el alma ganando percepción de la presencia de Dios, porque bajó y ahora subió y ahora entiende mejor a Dios. No, transformó el mundo a su alrededor, esto es mucho más poderoso. De la misma manera es la elevación en el futuro por venir a través del descenso en el Golus, en el exilio. La principal elevación será en el cuerpo, justamente, por encima incluso de lo que es el alma. Y esa elevación, esa virtud que se genera en el alma a través de la oscuridad del exilio, es la revelación de Toike Veiskashus, como dijimos antes, el fuerte y poderoso vínculo que tiene el alma con Dios, que a pesar de estar investida en el cuerpo y el cuerpo está en exilio, sin embargo, incluso en esa situación, alma investida en el cuerpo, cuerpo en el Golus, en el exilio, etc. Sin embargo, la Neshome no está en el Golus, no está en el exilio, y solamente es Shavea, solamente retorna, vuelve al lugar en donde estaba. Esto es lo que gana la Neshome, el alma estando en el exilio. Y la elevación que se genera en el cuerpo es que la oscuridad del cuerpo, como el cuerpo está en el Golus, que es una oscuridad muy grande y mucho más profunda y terrible que la oscuridad del cuerpo por sí mismo, por el hecho de ser un cuerpo nada más, está en Golus encima. No solamente es un cuerpo, sino que además está en Golus, está en exilio. Eso se transforma en luz. Y más aún, a través de este concepto, de que también la oscuridad del cuerpo, como está en Golus, está en exilio, se transforma a luz, se cumple la intención divina de Dira Betachtoinim, una morada aquí abajo, en un nivel Tachtoin Shen Tachtoin le mata mimera, como dice el Tanya. Y el Rebbe repetía un montón de veces, tan bajo como no hay nada más bajo que este mundo. Entonces esta es la elevación que genera toda la avoida, todo el servicio de Dios de la Neshome, del alma, aquí abajo, en este mundo. Una elevación en el cuerpo, en el mundo a su alrededor, para transformar el mundo en luz. Y más aún, una morada para Dios en este mundo. Ahora bien, es sabido que en el futuro por venir, la Neshome, el alma, se va a nutrir del cuerpo.
Ahora funciona al revés. Ahora el cuerpo se nutre del alma. Pero en la época de Moshiach, pronto en nuestros días, es el alma la que se va a nutrir del cuerpo. Y de acuerdo a esto podríamos decir, como ya mencionamos muchas veces, que Yesh Loimar, podríamos decir, es algo que el Rebbe agrega, digamos, para comprender el asunto, que en el futuro por venir el alma no solamente va a tener una virtud que se genera a través de la oscuridad, porque el alma descendió aquí abajo y a través de trabajar aquí abajo reveló su poderoso vínculo con Dios, sino que también hay una virtud que viene de la oscuridad misma, en el alma. Hasta ahora en el capítulo 5 dijimos, el alma gana algo. ¿Qué gana el alma? El profundo vínculo con Dios. Perfecto. El cuerpo gana algo. ¿Qué gana el cuerpo? Se revela Atzmus, la esencia de Dios, porque transformamos la oscuridad en luz. Y Dina Betachtoinim, que bueno, pero son dos cosas separadas. Y el alma no gana nada del mundo material. El alma gana solamente de lo espiritual. Vínculo con Dios. Y el mundo material es el mundo material, que es refinado, que lindo, y esto es lo que Dios quiere. Buenísimo. El Rebbe ahora está diciendo, Yesh Loimar, podríamos decir, un paso más. Un asunto más. El alma también gana del mundo material. ¿Qué es lo que gana? A pesar de que esta virtud principalmente tiene que ver con el cuerpo, esta elevación, esta ganancia, digamos, de que el mundo material se refina y revela la presencia de Dios, etc. Esto tiene que ver con el cuerpo. Aún así, también el alma recibe del cuerpo esta ganancia. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que el alma recibe del cuerpo en este sentido de ganar porque refinó al cuerpo? No es una ganancia solamente para el cuerpo, es una ganancia para la neshama también. Y no solamente una ganancia espiritual de su vínculo con Dios, hay algo más. ¿Qué es esa cosa más? Como es sabido al respecto de la elevación que se genera en el alma a través del descenso del alma, aquí abajo en el cuerpo y el alma animal, en adición a que a través del ocultamiento del cuerpo y el alma animal se despiertan y se revelan las fuerzas ocultas del alma, que también estaban ahí antes de descender. El alma tiene una capacidad enorme, increíble, baja a este mundo y se oculta esa capacidad. Y aparecen montones de problemas y dificultades, pasiones del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces el alma, a través de su trabajo y esfuerzo, revela aquella fuerza que ya tenía en su interior. No solamente esto, sino que a través de que el alma refina y purifica el cuerpo y el alma animal, también hay un agregado y un crecimiento en el alma, algo que antes no tenía. Pero todavía el Rebbe no explicó qué es. ¿Qué es esto que el alma no tiene? Como está escrito, Mashheini ajareja narutza. El versículo en Shirah Shirim dice, tira de mí, Mashheini, tira de mí, ajareja narutza. Tras de ti correremos. El comienzo del versículo está en singular, Mashheini, tira de mí. El final del versículo, narutza, está en plural, vamos a correr, correremos. No pega. ¿Qué significa este versículo desde la perspectiva hasídica? A través de que el alma divina actúa y genera que el alma animal también ame a Dios. El alma divina por naturaleza ama a Dios. El alma animal, ¿qué es lo que ama? Alfajores y choripanes y asados. Este es el alma animal. Dormir, etcétera, etcétera. A través de que el alma divina trabaja dentro del alma animal para que el alma animal también ame a Dios. Y el amor normal del alma animal a cualquier cosa, la capacidad de amar del alma animal es en forma de merutza, de correr. El alma divina es como si fuese un intelectual. Está sentado pensando y piensa y cierra los ojos como la estatua esa del pensador, está así con el brazo. Ese es el alma divina. ¿En qué piensa? En Dios, obviamente. ¿En qué va a pensar? Todo el día pensando en Dios. ¿Y qué siente? Amor a Dios, claro que sí. Pero ¿cómo es el amor que siente el alma divina? Así, como el pensamiento. Estás con él. Tranquilo, te amo, mi querida. Tranquilo. No hay emoción, no hay excitación, no hay... Mucha calma, mucha tranquilidad. Este es el alma divina. El alma animal, por el otro lado, ¿qué es lo que le gusta? El alma animal es principalmente, como ya estudiamos en otro discurso, midos, emoción. El alma animal es pura emoción. Está excitadísimo por cualquier cosa. Corre para acá, corre para allá. ¿Qué quiere? Como ya dijimos, quiero comida, quiero bebida, quiero dormir, quiero dinero, quiero fama, cualquier cosa. Quiero y quiero. Incluso no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Cualquier cosa quiere. De lo que venga, no importa. Ese es el alma animal. ¿Quiere a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Con qué se come? No sé qué es. Chao, a otra cosa. Tráeme un teléfono nuevo, tráeme un choripán nuevo, etc. Este es el alma animal. Con toda esa terrible descripción del alma animal, tiene una virtud impresionante que el alma divina no tiene, que es la excitación. No es el pensador tranquilo, es la excitación. Entonces, cuando el alma divina le enseña al alma animal a amar a Dios, porque Él es bueno, porque te sirve, porque te da choripán, y porque te crea y te quiere y te cuida, etcétera, etcétera. Entonces, el alma animal, volviendo al texto del discurso, el amor del alma animal en general, la capacidad de amar del alma animal es en forma de merutza, corrida, excitación. Entonces, a través de que el alma divina le enseña al alma animal a amar a Dios, narutza, ambos corremos. El alma animal le enseña al alma divina a estar un poquitito más excitado. No es solamente pensar y meditar, no se puede así, sonreír de vez en cuando. Ajareja narutza, tras de ti correremos, en plural. Entonces, Mashheini, tira de mí, dice el alma divina. Yo estoy con vos, Dios. Tras de ti correremos. Esperá que voy a enseñarle al otro a amarte a ti, a Dios, y ahí vamos a correr los dos juntos. Correr, específicamente. Solo que ahora, esto es algo que por naturaleza el alma divina no lo tiene. No lo tiene. Y esta es la ganancia que el Rebbe está explicando. Solo que ahora, por cuanto el Aneshama, el alma, ahora quiere decir en el momento de Golus, el exilio que estamos viviendo ahora, por cuanto el alma influye, es la mashpia, es la que da, y el cuerpo es el mecábil, es el que recibe. Entonces, esta virtud en el alma de recibir del cuerpo no es plena. No es plena, es verdad. El alma algo aprende del cuerpo, pero no es lo que realmente podría, o la plenitud de lo que podría aprender. Y la plenitud de esta virtud va a ser en el futuro por venir. Por cuanto el cuerpo va a ganar tanto, como dijimos anteriormente, que se va a revelar la esencia misma de Dios en el mundo material, etc. Esta es la ganancia que hay en el cuerpo. Entonces, esa ganancia va a estar en la neshome también, en el alma también. De manera tal que en el futuro por venir, por cuanto el alma se va a nutrir del cuerpo, ¿qué es lo que se va a nutrir del cuerpo? Esta idea de narutza. Un crecimiento y una plenitud absoluta en el alma divina, incluso. De manera tal que no solamente sea la pensadora y meditadora, etcétera, en Dios, sino que también narutza, corra con excitación por Dios. Y esto es lo que significa nuestro versículo. Este es el último capítulo. Es un poco largo, pero es el último capítulo. Esto es lo que significa nuestro versículo de Maimar. Tzion, con justicia será redimida, y sus cautivos, con tzedaka, con caridad. El hecho de que el pueblo de Israel se llaman Tzion, como dijimos al comienzo del discurso, es porque estudian Toira Mitzvahs, estudian Toira, se esfuerzan en Avoida, en Milos Hasadim, en el rezo, en actos de bondad, en Mitzvahs, etc. Que esto en general incluye toda la Toira Mitzvahs. A través de esto nos volvemos Tzion. ¿Qué significa Tzion? La traducción de la palabra Tzion, Siman, una señal. Es esto, que incluso, ¿a qué se refiere una señal? Que incluso cuando nos encontramos en el exilio, no nos perdemos Has v'Shalom. Dios libre guarde, entre las naciones del mundo. Y como por ejemplo algo que tiene un siman, una señal, literalmente, un objeto que tiene una marca determinada, que el dueño del objeto conoce esa marca, ese objeto no se pierde nunca, porque cuando alguien lo encuentra, ve la marca y dice, oh, este objeto le pertenece a tal, porque tiene la marca, tiene el nombre, lo que sea, es un siman, se llama la halajá en la ley. A través del siman se puede devolver, a través de esta señal, se le puede devolver el objeto a su dueño verdadero. Entonces, cuando el pueblo de Israel se llaman Tzion, ¿por qué nos llamamos Tzion? Porque cumplimos Torah Mitzvahs. Esto nos transforma en algo que tiene una señal, un sello, por así decir, que nos permite no perdernos, no asimilarnos y estar totalmente perdidos entre las naciones del mundo. Y más que esto, más aún, a través de la avoida, del servicio a Dios en Torah Mitzvahs, en el momento del Golus, en el momento del exilio, hay una elevación, como dijimos anteriormente, muy por encima de cómo fue en la época del Beis Hamikdash, del templo. Y esta elevación es en dos asuntos. El primero, como explicamos ampliamente hasta ahora, el Rebbe lo va a decir en otras palabras, pero es el mismo asunto. La primera elevación es que a través de avoida, del servicio en el momento del Golus, del exilio, se revela, como explicamos anteriormente, Toikef, la fuerza y lo infinito de la luz.
el Rebbe lo había dicho, Toike Fiskashus, otra frase, pero la misma idea. El poder de la unión que hay con Dios, lo poderoso que es la luz, que incluso en una oscuridad tan profunda, la oscuridad del exilio, que incluye la oscuridad doble y redoblada, en la generación de los talones de Moshiach, que es nuestra generación ahora, instantes antes, con Moshiach, de la venida de Moshiach, incluso en esa situación, esto no puede ocultar e impedir que el alma sirva a Dios, etc. Y en general esto se refiere a la luz que trasciende los Keilim, que está por encima de ser investida en cualquier recipiente. Acá el Rebbe pone, y esto es una cuestión larga que no viene ahora al caso, la luz que está en forma de Havdalah, de separación. Como dijimos anteriormente respecto de Shmini. Shmini significa octavo, pero tiene un vínculo con el séptimo, por eso se llama octavo. Pero hay un nivel que ni siquiera se llama octavo. No tiene vínculo con todo lo que vino antes. Entonces hay un nivel de luz, de revelación divina, relacionado directamente con el trabajo y la voida de la persona. Le fue un tzairo agro, de acuerdo al sufrimiento, al trabajo, es la recompensa. Hiciste uno, te paga uno, hiciste dos, te pago dos, trabajaste un día, te corresponde tanto sueldo, trabajaste 2 días, el doble de sueldo y así sucesivamente. Pero hay un nivel de sueldo, entre comillas, que eso no es un sueldo, es una recompensa que no tiene relación con el trabajo que se hizo. Entonces, en general, esto se refiere a lo que es llamado, esta recompensa que tiene la Neshama, el alma, es llamado en lugares en Hasidis, y el Rebbe tiene una nota larga con diferentes lugares, etc. Se llama Hoir Be'avdala, una luz separada, que no tiene límites. Pero aún así tiene la definición de Oir, luz, no deja de ser luz. Es muy elevada, es infinita, no deja de ser llamado luz. Tiene nombre, ya tiene una definición, ya no es infinito absoluto. Y el segundo, la segunda ganancia que el Rebbe había mencionado al respecto del refinamiento del mundo a tu alrededor, del cuerpo, del alma animal. La segunda ganancia es la transformación de la oscuridad en luz, y a través de esto se revela la esencia misma de Dios, que trasciende por completo las definiciones de luz y oscuridad, como fue explicado. Esto es lo que ocurre con Tzion. Estos son Tzion, son los Yehudim, como dijimos anteriormente, que cumplen Torah y Mitzvahs, y a través de esta observancia de Torah y Mitzvahs se vuelve un siman, una señal, y a través de la voida del servicio a Dios hay una virtud, en el momento de Golus, quiere decir, el servicio a Dios en el momento del Golus, del exilio, hay una virtud y una elevación en cada uno de nosotros. Ahora bien, este versículo es el final de la Haftara, que como dijimos antes, Haftara es la lectura de profetas que cierra la lectura de la Toira todos los sábados, y Yom Tev, etc. Este versículo de nuestro Maimar es el final de la Haftara de Hazon Ishayahu, la visión de Ishayahu, que él vio la destrucción del primer Beis Hamikdash, etc., el primer templo, que el asunto de Ishaya, ¿por qué Ishaya se llamaba Ishaya? ¿Qué significa el nombre Ishaya? Viene de la palabra Yeshua, que significa salvación. Al punto tal de la salvación final, o sea, la venida de Mashiach con la Geula Shleima, con la redención completa, que no va a tener después otro Golus, otro exilio. Eso es lo que quiere decir completa y plena, que no termina, siempre redención. Y esto es también lo que continúa diciendo el Ishaya mismo. El versículo empieza del Haftar, Hazoin Ishayahu Asher Haza, que él vio en los días de este rey y el otro rey, menciona como 3-4 reyes, yo no me acuerdo el número ahora, y uno de ellos es Yehizkiyahu. Yehizkiyahu, la Gemara cuenta, el Talmud cuenta que Dios quería que sea Mashiach. Yehizkiyahu vivió, es un rey que vivió antes, unos 50 años aproximadamente, antes de la destrucción del primer templo. Y Dios quería que sea Mashiach también. Entonces, Ishaya, Yeshua, salvación, está relacionado con Hizkiyahu, con Mashiach. Y en esa Haftara se habla, en ese texto se habla de la virtud impresionante, es el primer capítulo de Ishaya, de la virtud impresionante que va a ocurrir con la redención futura. Y en esto mismo se habla específicamente de la segunda ganancia que dijimos anteriormente, que es el Ikar, es lo principal y el objetivo del Golus, del exilio, que es el refinamiento del mundo a nuestro alrededor. Y por eso, antes habíamos preguntado, en el comienzo de la clase de hoy, que en realidad fue en la clase anterior donde se leyó el texto en sí, antes habíamos preguntado por qué si Shavea
No quiere decir cautivos. Shavea quiere decir los que retornan. Es la neshome, es el alma que está fuera de su lugar y tiene que volver. ¿Por qué Shavea necesitan tzedaka? ¿Por qué Shavea necesitan tzedaka? Si aparentemente es un nivel espiritual extremadamente elevado, se refiere al alma. ¿Qué clase de tzedaka necesita? ¿Qué clase de caridad? Y el Rebbe responde ahora. Y por eso dice tipode veshavea. Por eso están estos dos conceptos: redención y retorno. Tipode pedía, lifdois es redención, redimir, etc. Y shavea es retornar. La palabra tshuva, pero no tshuva de arrepentimientos, no arrepentirse, sino retornar. Esta virtud es tanto en el cuerpo, que va a ser redimido, y pade, pedía, tipode, como dice el versículo, del exilio, como también en la neshome, también en el alma, que va a retornar del lugar en donde está en el exilio, shavea, como explicamos anteriormente. Y por eso es también tipode, con mishpat, y shavea con tzedaka. Es decir, la redención es con justicia y el retorno es con tzedaka. ¿Por qué? Porque la virtud que va a haber en el cuerpo, que es tipode, es con mishpat, es con justicia. ¿Por qué? Porque por cuanto el cuerpo estuvo en golus, literalmente, y el cuerpo tenía este asunto de transformar la oscuridad en luz, por eso su virtud y su crecimiento que genera este trabajo tan duro que tuvimos, que tenemos acá, etc., esto magíaloy, se merece, de acuerdo al mishpat, a la justicia, la ganancia que va a tener. Entonces, al respecto de mishpat, ¿por qué es justo, digamos, esta redención que va a tener Tzion, que son los Yehudim, que cumplen Torah y Mitzvot, que en general se refiere a todo el pueblo de Israel, por la neshome que tenemos, etc.? Es justo que el cuerpo reciba su recompensa. ¿Por qué? Porque fue el que tuvo el trabajo más duro. El que tuvo el trabajo de estar en la oscuridad del golus, del exilio, el que tenía por naturaleza un montón de pasiones que tenía que superar, pasiones por supuesto contrarias a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces mishpat, eso tiene que haber pedía, tiene que haber redención y tiene que haber mishpat, lo que, con justicia. Lo que no es el caso con la neshome, que solamente estaba en el lugar del exilio, shavea, es decir, tenía que retornar, se va a elevar a este nivel. El hecho de que la neshome se va a elevar a ese nivel no es algo que se merezca, sino que es algo que es tzedaka, es caridad. En otras palabras, la neshome es algo espiritual. ¿Cuál es la recompensa que la neshome puede recibir? Algo espiritual. Algo material para la neshome no tiene significado. En el Gan Eden, cuando estudian alguna Mishnah, lo que sea, de Toira, que Amachlif para Bejamo, era una persona que intercambia una vaca por un burro. En el Gan Eden no entienden lo que es una vaca y un burro. ¿Cómo que no? Cualquiera sabe lo que es una vaca y un burro. La vaca es así, hace muy, el burro, qué sé yo. En el Gan Eden no sabe lo que es una vaca y un burro. Es algo material, físico, que no tiene sentido. Entonces, ¿qué entienden en el Gan Eden? Entienden Dios, entienden Toira, mitzvahs, entienden Neshama, alma, qué sé yo, niveles espirituales, Atzilus, Bria, qué sé yo, las cosas que entienden en el Gan Eden, yo no estoy ahí. La cuestión es que cosas materiales con seguridad no entienden. Entonces, la recompensa para la Neshome de que estuvo junto con el cuerpo y el cuerpo transformó la oscuridad en luz y generó un mundo en donde está revelada la esencia de Dios que trasciende la oscuridad, trasciende la luz, trasciende cualquier definición. La Neshome tampoco entiende esto. Y la Neshome no entiende que es transformar la oscuridad del mundo material en luz. Y sin embargo, como explicamos anteriormente, la Neshome también va a ganar de esto. También va a ganar porque el cuerpo transforme oscuridad material en luz. ¿Y pero cómo va a comer la Neshome esto? ¿Cómo lo va a procesar si es una ganancia que viene de algo material y la neshama es espiritual? Tzedaka. Tenés razón. No es que tenga sentido. No es que la neshama se lo ganó por su trabajo. Es el cuerpo el que trabajó. Es el cuerpo que sufrió, por así decir, el gol, el exilio. Y la neshama también lo va a recibir. ¡Ey! ¿Por qué? Tzedaka. Tzedaka. Por eso, tziem b'mishpat tipade. Tzion va a ser redimido con justicia, se lo merecen. Trabajaron, se esforzaron. Tzion acá se refiere al guf, específicamente al cuerpo, que es el que está en el exilio y el que trabajó, el que transformó y se esforzó y la sufrió, etc. Esto, mishpat,
se merece toda esta ganancia. Se merece la esencia de Dios revelada, y sea lo que fuera que quiere decir y sentida, se lo merece. ¿Y la Neshome? No, como merecerse no se lo merece. La Neshome lo que se merece es Toikef Iskashru, se revela el vínculo que tiene la Neshome con Dios, qué lindo. Pero el mundo material no se lo merece, eso es tzedaka. Y aparentemente es interesante, el Rebbe pone y quizás aparentemente podríamos agregar, o sea, es un hidush del Rebbe, es una novedad del Rebbe, pero el Rebbe mismo dice quizás. Es interesante, lo que para el Rebbe es quizás, para nosotros avada y con seguridad es así. Pero quizás podríamos agregar que en un detalle hay una virtud en la elevación del alma por sobre la virtud de la elevación del cuerpo. Que la elevación del cuerpo es bemishpat, con justicia, es decir, como explicamos ampliamente, es una elevación lógica, al pitam vedas, se lo merece por el trabajo y el esfuerzo, etcétera, el sufrimiento sufrido. Y ahí, cuando hablamos de mishpat, de justicia, hay una medida especial, específica. Todo lo que recibís, como dijimos antes, de nuestros sabios, de Fum Tzaira Agra, de acuerdo al esfuerzo, es la recompensa, hay una medida, mishpat, lo justo. Lo que no es el caso con la elevación de la neshome del alma, que va a ser en forma de tzedaka, de caridad, va a estar incluso por encima de cualquier medida, porque no tiene que ver con merecer o no merecer. Y aún así, para el último capítulo, el último parrafito del último capítulo, los versículos no pueden ser sacados de su significado literal, al punto tal que a través del estudio de Pshat, el estudio del sentido literal de los versículos, de cualquier parte de la Toira, se revela la esencia de la Toira, como se explica el Alter Rebbe en otros lugares también, sobre este versículo, porque el Pshat, el mundo de Pshat, se revela en el mundo de Asía. No voy a explicar todo lo que significa esto, está en el Tanya, es complejo y no es la esencia del Maimer, no es la esencia del discurso. La cuestión es que el Pshat, el sentido literal de la Toira, es de lo que habla en este mundo. Acá nosotros podemos percibir Pshat, sentido literal. Y ahí, justamente en este mundo, es que se cumple y se cumple en forma plena la intención de Dira Betachtoinim, de la morada de Dios, aquí abajo, justamente en este mundo. Entonces, es verdad, hay que estudiar Hasidus, pero al fin y al cabo es Pshat. Cuando estudiamos el Pshat, esto tiene una relación, el sentido literal tiene una relación con este mundo. Y ahí es donde se genera la morada de Dios en este mundo. Y aparentemente podríamos decir que esta también es la razón, desde una perspectiva mística, hasídica, que el estudio con Tinoiko Shel Beis Rabban, el estudio con niños, que los niños, como dice el Talmud, es un Hebel Shem Boyhet, tienen un aliento que no tiene pecado, porque son niños y no están obligados, etc. ¿Qué se estudia con los niños? Pshat, sentido literal de las cosas, porque tiene que ver con el final y la intención completa y plena de la revelación de Dios en este mundo, y eso tiene que ver justamente con los chicos, con los niños que no tienen pecado. Es como va a ser el mundo en el futuro por venir. Y podríamos decir que también es así al respecto de nuestro asunto, el versículo Tzion be Mishpat tipad ve tzedaka, Tzion será redimida con Mishpat y sus cautivos o retornantes con tzedaka. Como explicamos ampliamente, que el asunto central en esto es la explicación del versículo Kipshutoy, en su sentido literal, es decir, la redención y la salida del exilio en términos concretos, con la redención verdadera y completa a través de Mashiach, nuestro justo Mashiach Tzidkeinu, rápidamente en nuestros días. Este es el Maimar, este es el discurso. Es difícil hacer un resumen de todo el discurso entero, etc. Pero básicamente lo que el Rebbe explicó, muy bekitsur, muy en resumen, es lo siguiente. Tzion tiene varias explicaciones. La palabra Tzion quiere decir Yerushalayim, que el Rebbe lo trajo de diferentes mefarshim, comentaristas. Quiere decir el pueblo de Israel en general. Quiere decir los que cumplen Torah Mitzvos en particular. Y en algún sentido, como expliqué en la clase pasada también, necesitan tipade, necesitan ser redimidos, están en la cárcel. Están en la cárcel. Y la clase pasada yo expliqué también, tiene que ver con esto, si bien es el asunto central del Maimar. Pero a veces uno es religioso y está en la cárcel igual. Está en Golus, peor todavía, en Golus Pnimi, un Golus interior, peor todavía que el que no es religioso. El que no es religioso a veces se conmueve con una mitzvah. Va al bris del hermano, del tío, del abuelo, del primo y se pone a llorar porque nació un bebé y le hicieron el bris. Y el religioso próximo
Ya fui a tantos brises, tantas ceremonias y tantas veces lo vi. El no religioso escucha el shofar de Rosh Hashanah y dice, ¡ay, qué mal! Se le cae una lágrima. Y el religioso dice, pero tocaste tantos segundos y la Gemara dice, y la mitzvah de tocar el shofar y el niño gritando hacia Dios, ¿qué pasó con todo? No, pero en realidad ahora hay que cumplir la otra mitzvah de Yom Tev y Sudas Yom Tev, hay que sentarse a comer y a carne, porque encima no puede pasar. Está en Golus. Entonces ese es Tzion que necesita tipade, necesita ser redimido. Y Shavea, el Rebbe trajo 3 explicaciones de la palabra Shavea. Una es de Shivia, cautiverio. Esto se refiere a los Yehudim que necesitan mucha ayuda, etcétera, etcétera. Están en cautiverio. Y después Shavea, los que necesitan hacer chuva, arrepentirse. Porque hicieron cosas que no están bien, hicimos cosas que no están bien, etcétera. Y por último, Shavea de Loshuv, retornar. La Neshome no está en el exilio, no está en Golus. Es decir, y simplemente para cerrar todo el Maimar, es decir, a pesar de que nuestro cuerpo sí está en Golus aquí abajo, tenemos un gancho, una conexión con un nivel que no está en Golus, que no está en exilio, y podemos salirnos de ese exilio. Y a través de que salimos de ese exilio pnimi, interior, conmoviéndonos con las mitzvahs, estudiando las mitzvahs, sintiendo Yiddishkeit, viviendo y disfrutando del judaísmo, etc. A través de esto es que se revela realmente la esencia de Dios aquí abajo en este mundo, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.